Queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Los saludo con la paz del Señor en esta hora. Y quería dejarles una palabra, pero no sin antes hacer una oración por nuestras vidas y por ustedes. Señor de los cielos, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque estamos pudiendo dejar otra palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestras deudas, nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, reprendemos toda obra del enemigo, te pedimos, Señor, que tú reprendas al diablo, como así también, Papá querido, en el nombre de Jesús, te pedimos por aquellas personas necesitadas, Señor, en cada una de áreas diferentes, pueden ser áreas económicas, espirituales, Señor, emocionales, tú estés obrando, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre esos corazones, que los cristianos, Señor amado, en el nombre de Jesús puedan tener un alivio espiritual a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú estés obrando en este tiempo. Clamamos, Señor, por aquellas personas que están padeciendo COVID-19 en este tiempo, en el nombre de Jesús. Clamamos por los necesitados, pero primeramente clamamos por aquellas personas que no te han conocido para que puedan conocerte. Te damos gracias, nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, y te damos gracias por un día más de vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Vamos a ver la palabra, vamos a leer una palabra que está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Esta palabra yo la he leído con anterioridad, pero es muy bueno poder refrescarla porque hoy estamos viviendo una crisis a nivel iglesia tremenda. Así que vamos a leer la palabra esta que está en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén, amén y amén. La palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy vemos realmente que en la iglesia de Jesucristo no hay conocimiento de la palabra. Porque acá cuando dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no tiene conocimiento espiritual el pueblo. No tiene conocimiento de la palabra. No tuvo, no tiene. Y no vamos a decir no tendrá, vamos a decir en el nombre de Jesús que Dios toque los corazones de los hermanos y puedan ponerse a estudiar la palabra, puedan tener conocimiento espiritual. En ese tiempo no estaba la palabra así como la tenemos hoy, pero el pueblo carecía, le faltaba el conocimiento sobre Dios. Y hoy, en la actualidad, la iglesia no tiene conocimiento de Dios. ¿Y hoy por qué no tiene conocimiento de Dios la iglesia? Porque no estudia la palabra. Algo fundamental para poder saber lo que va a pasar en el camino del Señor, para poder estar anticipado a lo que nos va a hacer el enemigo, es conocer la palabra. Conocer la palabra. Obviamente que los ataques del enemigo van a venir, no los vamos a poder evadir tan fácilmente, pero conociendo la palabra vamos a tener las armas que nos da Dios, que nos provee Dios, la arma del ayuno, de la oración, el estudio de la palabra para poder combatir al enemigo. Hoy la iglesia en su mayoría no tiene conocimiento de la palabra, no tiene conocimiento de Dios. No tiene conocimiento de Dios y está siendo destruida la iglesia. Estamos en un campo de juego de fútbol, 11 contra 11, pero el enemigo en este tiempo nos está ganando por goleada, pero por goleada. Ya nos clavó 10 goles al ángulo, por así decirlo, hablando en términos futboleros o futbolísticos. Entonces, ¿por qué la iglesia está siendo metida en un arco y está perdiendo por goleada el partido este contra Satanás? Porque no tiene conocimiento de la palabra. No tiene conocimiento de la palabra. Yo escucho, la verdad, cosas que son... la verdad que a veces da menos miedo el COVID-19 en una terapia intensiva que el pueblo de Dios sin la palabra en la mano, sin el estudio de la palabra. Duele decirlo, pero es así. A mí me da más miedo los cristianos cuando no conocen la palabra. Y no es que uno se haga el erudito en la palabra o el que sabe. No, uno lo está peleando día a día y está
tratando de estudiar la palabra, está tratando de entenderla, pero haciendo un esfuerzo. Pero hoy vemos a la iglesia que está perdida completamente. Hoy vemos a cristianos que no quieren pasar por persecuciones. Hoy vemos a cristianos que lamentablemente no quieren pasar por persecuciones cuando hemos visto y hemos escuchado los testimonios de nuestros amados apóstoles, de Pablo, de Pedro, de los diáconos como Esteban, que han pasado persecuciones, han tenido muertes tremendas. Y yo digo, ¿y por qué nosotros no vamos a pasar persecuciones? ¿Quién les dijo, hermanos, que no vamos a pasar persecuciones? Si yo la muerte que le estoy hablando de Pablo, Pedro, de Esteban, le estoy hablando de algo que pasó después de que Cristo murió y resucitó entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero todas esas muertes de los apóstoles, diáconos, discípulos, pasaron después de que Dios fue levantado, de que Cristo fue levantado al cielo, después de que padeció en la cruz del Calvario, que murió y resucitó, después que él realmente fue levantado al cielo. Esta gente fue perseguida, los apóstoles, los diáconos, los discípulos fueron perseguidos, fueron muertos, fueron humillados, nos dice la Biblia. Dice que corrían, andaban de caverna en caverna, de cueva en cueva, de lugar en lugar, desérticos, errantes por el desierto, dice la palabra. Hermanos, no estamos estudiando la palabra, y eso me preocupa completamente. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? No en este tiempo de pandemia. ¿Qué estamos haciendo en esta actualidad? ¿Qué estamos escuchando? Pero la verdad que si nos ponemos a leer la palabra y vemos que las otras personas fueron perseguidas, nuestros consiervos, nuestros hermanos en el Señor, y siendo apóstoles, siendo personas recontra preparadas en la palabra y en el Espíritu, fueron perseguidos. ¿Y quién les dijo a ustedes? ¿O de dónde sacaron que no van a ser perseguidos? ¿De dónde sacaron? Por favor, el que escuche este mensaje, que me mande un mensaje, que me ponga de dónde sacó que no va a ser perseguido. Póngame versículo y capítulo, hermano. Por favor, se lo pido. La verdad que es un tremendo error. O en las iglesias no se enseña nada, o los hermanos escuchan lo que quieren escuchar. Por otro lado, tenemos gente que mete el dedo así, que apunta con el dedo entre la iglesia, que apunta con el dedo, que le baja el pulgar, que le sube el pulgar. ¿Quién sos para subirle el pulgar o bajarle el pulgar a alguien? No sos Dios, hermano, para juzgar. Instruite en la palabra. Porque grandes siervos de Dios padecieron por sus errores, como Salomón, como David, cuando mató a Urías, cuando se acostó con la mujer de Urías, que posteriormente fue su mujer, Betsabé, con la cual tuvo a Salomón. Pero tuvieron sus errores, pagaron por sus errores, porque pagaron por sus errores, tuvieron la consecuencia del pecado, pero fueron levantados por Dios nuevamente. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos. Hoy yo veo la iglesia que está errando feo en la palabra. Está desconcertada con la palabra. Está errada, pero errante. Si los apóstoles anduvieron errantes por el desierto, hoy como cristianos andamos errantes y no sabemos dónde ir. Damos lástima como cristianos, hermanos. Damos lástima, la verdad. ¿Cómo puede ser que no entendamos la palabra? O que agarremos la palabra para el lugar que no corresponde. Porque una cosa es como en este tiempo a mí me toca a un familiar mío muy cercano, humildemente, tratar de enseñarle algo de la palabra, de lo poquito que sé, pero porque nunca fue instruida en la palabra la persona esa. Pero otra cosa es gente que se ha comido cultos, que ha estado en púlpito, dando devocionales, dando prédica, y hoy están errantes, hermano. Están fríos en la palabra. Dan lástima, hermano, dan lástima. Porque no estudian la palabra, porque no se ponen a pedirle revelación a Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que ojos de hombre no pueden ver. Clamen, hermanos, pidan revelación de la palabra. Y si has estado en un púlpito dando un devocional, dando una palabra, si tenés grado de liderazgo de pastor, no podés cometer esos errores. No podés cometer esos errores. Porque acá, ¿qué dice la palabra después?
Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hermano, si estás en un liderazgo, si sos pastor y estás errando en la palabra, lamento decirte que Dios te va a sacar del sacerdocio. Porque hay cosas ahí, hay cosas que son errores, hay otras cosas que son horrores, horrores. Guarda con lo que hacemos. No hagamos de la iglesia un club social, ni hagamos tampoco un club deportivo. Guarda. Poniéndole numeritos a los hermanos atrás del coso y cuando quiero los saco, cuando quiero no los saco, cuando quiero los uso, cuando no quiero no los uso. Guarda, porque no es un club la iglesia. Recordemos que la iglesia es un conjunto de almas que pertenecen al Señor y no pertenecen al pastor, pertenecen al Señor, tienen que ser guiadas por un pastor, pero no son ni para ganancia deshonesta, ni tampoco para hacer uso y abuso de las almas, no. Son almas que Dios nos da para ministrar, simplemente eso. No nos equivoquemos, la iglesia no es un club social, no es un club deportivo, tampoco es un lugar, no es un bingo ni una lotería donde se gana plata con las almas, no, para nada. Tengamos temor de Jehová porque va a venir un juicio de Dios que no va a quedar ninguno. Tengamos temor de Jehová con lo que hacemos. Y si los hermanos se equivocan, alentarlos para que vuelvan a salir de la equivocación, pero no matarlos, no fusilarlos. Y si vos creyente pensás que vienen cosas buenas, lamento decirte que no has leído el libro de Mateo 24. Empezá a leer el libro de Mateo 24, instruite, pero empezar a leer la palabra en general, lee el Antiguo Testamento y ve y mirá lo que le ha pasado a las personas que nos han antecedido a nosotros en persecuciones. Lee el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y fíjate lo que le pasó también a nuestros antecesores en el libro de los Hechos. No pasaron cosas buenas, pasaron cosas malas, situaciones difíciles. Guarda con todo esto. Esta es la palabra que te quería dejar en este momento como enseñanza, que no deseches el conocimiento y pedile entendimiento a Dios de la palabra. Guarda. Me quedé con eso. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. No deseches el conocimiento y pedile revelación a Dios a través del Espíritu Santo de la palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga grandemente y te saludo con la paz del Señor. Amén.